Es la presencia más importante de este lugar. Jesús, tú eres, aleluya, la presencia más importante en ese lugar. Rey de reyes, Señor de señores, aquel que mi vida cambió. Rey de Reyes, Señor de señores, aquel que mi vida cambió. Jesús, Tú eres dígaselo a Él, la presencia dígaselo con el corazón. más importante Señor, tú sigues siendo en ese lugar. el ser más importante en nuestra vida. Tú eres Señor, la Padre presencia manifiéstate una vez más tu presencia en nuestra vida. vida. Rey de reyes, Señor de señores, aquel que mi vida cambió. Aleluya. Rey de reyes, Señor de señores, aquel que mi vida cambió. Rey de reyes, Señor de señores, aquel que amén. mi vida cambió. Aleluya. Gloria a Dios. ¿Alguien tiene alabanzas para Él? Glorifíquelo un momento, glorifíquelo. Exáltelo. Dígale, Señor, manifiéstate cada día a mi vida, Señor. Tu bondad, tu amor, tu poder, Señor Jesús. Tú eres real en nuestro medio. Amén. Gloria a Dios. Siéntese, por favor, hermanos. La prioridad de la presencia o de la búsqueda de Dios, creo yo, se ha venido desvaneciendo en la iglesia moderna, en la iglesia actual. Podemos estar haciendo aquí el servicio, el oficio del culto, y muy probablemente la presencia de Dios pasar por inadvertida entre nosotros. Cuando el Señor Jesús entró a Jerusalén montado en los lomos de un burrito, pasó por el frente del templo, donde continuamente se hacía el servicio de culto por medio de los sacerdotes de aquel tiempo y de los fariseos. Pero ellos perdieron ese momento de la visitación de Dios a su tierra. Ellos creían que la presencia de Dios estaba allí adentro con ellos, pero realmente Jesús estaba caminando fuera del templo.
De igual manera, hermanos, nosotros podemos estar haciendo el culto a Dios. Podemos estar orando, podemos estar ayunando, podemos estar haciendo algún servicio a Dios. Dios no lo permita que así sea, pero puede ser que todo esto sea en vano. Belén significa literalmente la casa del pan, la casa del pan. Y de una manera paradójica, parece que hubo un tiempo donde este título como que no le sentaba muy bien a la ciudad de Belén o a la provincia de Belén. Pues en ese momento no había pan en la casa del pan. Qué paradójico esto, pero era una realidad. Dice la Biblia que en este tiempo hubo un hambre grande en la tierra y una familia, Noemí, su esposo y sus 2 hijos, se tuvieron que ir de la ciudad de Belén porque en la casa del pan en Belén no había pan. Bendito el nombre del Señor. Gloria a Dios. Esto significa que muchos o muchas veces nosotros quienes hacemos alarde o creemos simplemente estar llenos de la presencia de Dios, puede ser que no lo estemos. Uno pensaría que es imposible que en los cultos o en la congregación se esté padeciendo de la carencia de Dios en medio de nosotros. Y una de las razones por las cuales una familia como estas que describe la Escritura, si hubiesen tomado la decisión de irse de su tierra, de irse de Belén, fue precisamente porque allí en Belén no había comida, en Belén no había pan, solo había escasez, solo había carencia, solo había hambre. Y una de las razones, hermanos, también por la cual la gente viene y se va de los templos o de las iglesias es porque allí tal vez no encontraron el pan que ellos necesitaban para suplir, para saciar su hambre espiritual. Alabado el nombre de Jesús. Vamos a tomar el pan aquí como el símbolo, como símbolo del Espíritu Santo de Dios, como símbolo de la presencia de Dios. El pan ha sido un elemento esencial en la vida del hombre. De allí que el Señor Jesús, enseñando a sus discípulos a orar, les dijera en una parte de la oración que ellos debían pedir a Dios siempre el pan de cada día. Pero más que un elemento físico vital en la existencia humana, el pan para los judíos, por ejemplo, hacía parte de las prácticas religiosas del templo, porque para ellos el pan era la prueba de la presencia de Dios. Ellos le llamaban el pan de la proposición o el pan de su presencia. Ese pan de la proposición debía permanecer siempre en el lugar santísimo, indicando con esto simplemente que el hombre
no podía vivir sin Él. Amén. Hermanos, nosotros sabemos que lo que nos mueve y lo que nos hace estar en Cristo es su presencia. No podemos vivir sin la presencia de Dios. Nos hemos acostumbrado a sentir su presencia. No podemos, hermanos, permitir que un culto como estos sea sin la presencia de Dios. Hermanos, debemos volver al principio de nuestra era, cuando la presencia del Señor era una realidad manifiesta en medio nuestro. Me inspiran las palabras el jueves escuchar a nuestro pastor decir y hablar de las señales que deben seguir a los creyentes, porque ellos, la iglesia primitiva, la iglesia del principio, y me atrevería a decir la iglesia de unos 15, 20 años atrás, era una iglesia que predicaba la palabra, pero las señales y los prodigios, las maravillas de Dios seguían, eran respaldadas esas palabras con las señales que le seguían. Y no podemos darnos el lujo en este tiempo de seguir permitiendo, hermanos, que nuestros cultos, que nuestro servicio, que nuestra vida esté carente de la presencia del Señor. Alabanzas a Dios. Hay alguien que dé gloria a Él. Alabanzas a Dios. Hoy en día hay mucha confusión. La gente no sabe a dónde acudir. Y el enemigo aprovecha toda esta situación. La humanidad está hambrienta y está sedienta. Y como no tienen, o más bien tienen una tremenda necesidad de poder satisfacer su hambre y su sed, viven confundidos y se van y buscan en los bares, buscan en los clubes sociales, buscan en el licor, buscan en el cigarrillo, buscan en el baile, buscan en la música mundana, buscan en las drogas, en el sexo, en la pornografía, en las diversiones, en los centros exotéricos y de adivinación, procurando pasar el tiempo tratando de sobrevivir, porque en la iglesia tal vez no pudieron saciar su sed y su hambre. Alabado el nombre del Señor. Hemos proclamado y estamos publicitando tal vez que hay presencia de Dios en esta casa, y bueno, puede que la haya. Yo sé que Dios está aquí, pero no en la medida que Él quiere manifestarse. Alabado el Señor, alabado el Señor. Anteriormente yo recuerdo, y yo sé que los que estamos aquí, los que somos un poquito antiguos, 15 años, 20 años atrás, yo voy a cumplir 17 años por la gracia de Dios de estar en la iglesia, de estar en Cristo. Y recuerdo unos 15 años atrás, en la iglesia o en la congregación de donde por la gracia de Dios el Señor me sacó al santo ministerio. Yo recuerdo un culto, un martes, culto de oración y de enseñanza bíblica. A mí me daba vergüenza porque yo salía del trabajo 5 de la tarde, pero inmediatamente había una necesidad, un deseo. Yo pensaba durante todo el día, la mañana y la tarde en el trabajo: hoy hay culto, hoy hay culto. Yo tengo que ir a rendirle culto al Señor. Y me daba pena, porque el culto era a las 6:30 y llegaba a las 5:30 o antes de las 5:30, una hora y cuarto antes de que comenzara el culto. Y me daba vergüenza llegar a esa hora, porque desde las 2, 3 de la tarde ya habían hermanos ahí arrodillados buscando el rostro del Señor, buscando la presencia de Dios. Y yo, cuando entraba por el umbral de la puerta, yo sentía algo tremendo ocurría en ese salón. Bendito el nombre del Señor. Yo tenía que caer de rodillas inmediatamente y llorar en la presencia de Dios, porque Dios estaba en esa casa, en ese templo.
Alabanzas a Dios, alabanzas a Dios. Gloria a Dios. Y esos cultos, hermanos, esos cultos eran tremendos. Yo sé que el pastor Bey lo recuerda. Yo sé que muchos de ustedes, hermanos, estamos en una etapa de la iglesia, en un tiempo donde hemos perdido, donde estamos perdiendo, donde la búsqueda de Dios es muy poca, donde, hermanos, ya quitamos el tiempo a la oración, al ayuno, a la vigilia. Ya estamos, hermanos, acostumbrándonos, pero usted y yo nos tenemos que sacudir en esta mañana en el nombre de Jesús y volver al principio, cuando las cosas funcionaban como Dios quiere que funcionen. Alabanzas a Dios, alabanzas a Dios. Hermanos, sucedían cosas extraordinarias. El hermano Orbey decía el jueves, esas señales, esos prodigios, el derramamiento del Espíritu Santo. Hermano, mire esa iglesia hace unos años atrás, un culto como este, hermanos, no faltaba el derramamiento del Espíritu Santo de Dios. Dios bautizaba a hombres y mujeres con su Espíritu. Habían sanidades, habían liberaciones, amén, amén. Habían conversiones genuinas. Un varón predicaba la palabra y un alma pasaba al altar y no era necesario darle doctrina. Ese hombre, esa mujer decía: yo necesito ser bautizado en el nombre de Jesús para el perdón de mis pecados. Y es allí donde debemos volver, es allí donde tenemos que regresar. Gloria al Señor. Hoy los hambrientos llegan a nuestros templos, y con todo el respeto lo digo, y con todo el temor de Dios lo digo, y todo lo que pueden recoger esos hambrientos, todo lo que pueden tomar de comida espiritual, son solamente migajas que quedaron o que han quedado de avivamientos del pasado. Y a nosotros nos puede estar pasando como a la mujer cananea, la mujer que corriendo perseguía a Jesús de Nazaret y le decía: Jesús, hijo de David, por favor, ayúdame. Mi hija es gravemente atormentada por un espíritu. Pero Jesús no le respondía palabra. Los discípulos, caminando con Jesús, se desesperaron al oír la mujer, las voces de la mujer. Y los discípulos dijeron: Señor, maestro, despide a esa mujer. Mira que da voces detrás de nosotros. Y el Señor voltea su cabeza y le dice: mujer, he sido enviado solamente a las ovejas o a la casa perdida de los hijos de Israel. Ella dijo: sí, Señor, pero por favor socórreme, ayúdame. El Señor le vuelve y le dice: mujer, no es justo dar el pan de los hijos a los perrillos. La mujer le contesta: sí, Señor, es verdad, pero aún los perrillos comen de las migajas que caen de la mesa de sus amos. Y aunque Dios recompensó la fe de esta mujer en ese tiempo, en ese momento, ella no era o no hacía parte en ese momento del pueblo de Dios, y por eso se conforma con una migaja. Y tal vez nosotros nos está pasando lo mismo. Nos estamos conformando con momentos, con migajas, cuando a nosotros Dios nos quiere dar no las migajas, sino el pan completo. Bendito el nombre del Señor, porque usted y yo no somos ajenos a usted y yo, somos hijos de Dios. Alabanzas a Dios. Alabanzas a Dios. No te conformes, hermano, hermana, con migajas. No te conformes con momentos. ¿Y por qué digo esto? Porque a veces yo escucho en los pasillos del templo, afuera del templo, y los hermanos: bueno, rico es bueno, pero no nos podemos conformar. O que las cosas están cambiando. Bueno, puede ser que sí, pero hermanos, no hemos llegado aún a donde tenemos que llegar. Gloria a Dios. Y uno escucha:
Oh, cómo estuvo de bueno el culto esta noche. Pero después del otro culto, ¿qué pasó? No pasó. Y uno escucha cómo el grupo de alabanza tocó y Dios lo usó. Y está bien, eso es bueno. Pero esto no puede ser de momentos. Esto no puede ser cada semana, cada 15, cada mes. Esto tiene que ser cada día, cada día, cada día. Que la presencia de Dios, hermanos, se manifieste. Estamos necesitados en esta mañana. Estamos necesitados esta mañana. Cuando en la convención pasada, aquí en la Plaza de Toros La Macarena, yo no pude estar. Estaba en otro lugar. Pero donde estaba, mirábamos los videos de los cultos. Y un pastor me dijo: ¿cómo te parece que en el culto de esta mañana o de esta tarde Dios levantó un hombre en silla de ruedas, que estaba en silla de ruedas? Y bueno, yo no dudo de que Dios lo haya hecho, aunque hay algunas cosas en entredicho. Y nos asombramos de un hecho de esos, cuando, hermanos, deberíamos estar acostumbrados a ese tipo de cosas. Amén, amén. Este tipo de cosas, señales, milagros, prodigios, sucedían a diario en la iglesia primitiva. Porque, hermanos, en ellos, por su búsqueda de Dios, miren la clave, la búsqueda de Dios, su abnegación del mundo, su entrega, su compromiso a Dios, todo lo que ellos decían, todo lo que ellos afirmaban, tenía que ser respaldado por la presencia del Señor. Amén. Hoy día hablamos más de institutos bíblicos. Hoy día no quiero decir con esto que no se hable, sí, es bueno. Pero como que nos hemos pegado más del movimiento secular que del movimiento del Espíritu. Como que ya es más importante esos estudios, esos institutos, esas profesiones de los creyentes, esa logística, esa infraestructura que ya tenemos, ese conocimiento bíblico, esos cursos de instrumentos, de voces, como que son más importantes ahora para muchos. Esos predicadores que ya tenemos, tan llamativos, con sermones llenos de hermenéutica y de homilética, pero carentes del poder y de la autoridad del Espíritu Santo. Hermano, necesitamos no tan bonitos sermones, necesitamos que la palabra de Dios haga efecto, produzca en nosotros un cambio. Alabado Jesús, alabado Jesús. Oh, que Dios nos volviera y nos volveremos. Alabanzas a Dios, alabanzas a Dios. Hermanos, necesitamos que se produzca lo que realmente el hombre necesita: la manifestación gloriosa del poder de Dios. Alabanzas a Jesús. Los líderes religiosos del tiempo de Jesús no querían que el pueblo se diera cuenta que no había presencia de Dios detrás del velo. Ellos ministraban en el templo, y ahí en el templo estaban, claro, las tres secciones principales: el atrio exterior, el lugar santo y el lugar santísimo. Y el lugar santísimo estaba dividido con un velo hasta abajo, desde arriba hacia abajo. Y la gente que entraba tal vez al templo pensaban que allí dentro del lugar santísimo residía el arca del pacto, la presencia de Dios. Pero los sacerdotes y los líderes religiosos sabían
que ya no había presencia de Dios allí en el lugar santísimo. Ya no había arca, ya no había presencia de Dios. Bendito el Señor. Mucha gente, hermanos, entra a nuestros servicios, a nuestros cultos, no sienten la presencia de Dios porque simplemente ella no es suficiente como para que sea registrada por nuestros manómetros. Porque, hermanos, sencillamente cuando el Espíritu de Dios se manifiesta, hay una experiencia de encuentro con Él. Amén, amén. Cuando Dios se manifiesta, hermano, el amigo, el vecino, el niño, el joven es tocado por el poder del Espíritu Santo. Y ya no hay necesidad de decirle a la iglesia, a los amigos, levanten las manos, vamos a adorar o vamos a orar. No, ellos espontánea y voluntariamente van a levantar sus manos y van a llorar, porque la gloria, la presencia de Dios está ahí, está aquí. Amén. El Señor nos ayude en esta mañana. El sentir de la presencia manifiesta de Dios debe de ser restaurada en nuestras vidas y en nuestros cultos. Hermanos, si no hay pan en la casa del pan, entonces yo no culpo a los hambrientos y sedientos en no venir a un culto de Dorcas, en no venir a un culto de oración, en no venir a un culto de jóvenes o a un culto de escuela dominical. Cuando Belén, que es la iglesia, gloria a Dios, gloria a Dios. Y mire qué casualidad, dirían algunos, precisamente estamos en la iglesia de Belén. Y hay que hacerle alusión a ese nombre que significa la casa de la presencia de Dios. Hermanos, aquí debe estar la presencia de Dios. Pero cuando en la iglesia hay carencia, hay ausencia de la gloria de Dios, la gente se va a ver forzada a ir a otro lugar en busca del pan de vida. Jesús dijo un día a los que le querían seguir y a sus discípulos: yo soy el pan de vida. El que a mí viene no tendrá hambre, y el que en mí cree no tendrá sed jamás. Hermanos, Él es el que sacia nuestra hambre y nuestra sed. Es su presencia la que la iglesia y los amigos necesitan. Ellos no necesitan tanta doctrina, ellos no necesitan tanta enseñanza ahora. Ellos necesitan un encuentro, una experiencia con el Dios que nosotros nos hemos encontrado. Eso es lo que necesitamos. No vamos a tener que hacer tanto esfuerzo. Ellos van a venir aquí, van a pedir: yo quiero ser salvo. Hace unos domingos atrás me llamó la atención poderosamente una señora. Terminamos el culto y ella inmediatamente pasó y lloraba. Y después de que me fue a saludar, fui y la saludé. Me dijo: hermano, yo quiero ser bautizada. Hoy Dios me ha hablado, yo quiero el bautismo. Hermano, eso todavía se puede dar. Que cuando se predique la palabra haya una verdadera arrepentimiento, con una verdadera conversión a Dios. Eso todavía se puede dar. Alabanzas a Jesús. Noemí descubrió que Moab, que es tipo del mundo, alabado Jesús, alabanzas a Jesús, alabanzas a Jesús. Oh, que se abriera en los cielos ese lugar y la gloria de Dios descendiera. Aleluya, aleluya, aleluya. Santo, santo, santo. Poder del Señor, tu gloria, tu poder.
Rompe las cadenas que atan. ¡Aleluya! ¡Santo, aleluya! Dios. Aleluya. Alabanzas, alabanzas. Gloria a Dios. Alabanza. Amén. Gracias. Oh, gloria a Dios. Hermanos, amados hermanos, Moab es tipo del mundo. Moab es un lugar cruel. Yo quiero terminar con esto, hermanos. Moab le robó a Noemí su esposo y sus 2 hijos. Moab, que es tipo del mundo, le robó y le mató a Noemí, a su esposo y sus 2 hijos. Solo le quedaron sus 2 nueras, a quienes ella les dijo: ya no tienen que andar más detrás de mí, ya no tengo más hijos que darles. Y aunque Orfa, una de sus nueras, sí se despidió de ella, la otra, Ruth, se quedó con ella y le dijo: no me ruegues que te dé, porque a donde tú vayas yo iré. Tu pueblo será mi pueblo y tu Dios será mi Dios. Y solo la muerte hará separación entre tú y yo. Pero luego, hermanos, se escuchó un rumor. Era la buena nueva para los hambrientos, para los necesitados,
para los afligidos, para los enfermos. Y es que de nuevo en Belén hay pan, hay presencia de Dios. Así que la presencia de Dios va a ser como un imán que va a atraer a los hambrientos y a los moribundos espirituales. Y aquí en este lugar van a ser saciados, van a ser colmados de bendición y de vida eterna. Alabado, alabado el Señor. No nos podemos conformar con lo que ya tenemos. Debemos esforzarnos para obtener lo mejor de Dios. Sí, yo sé que Dios está aquí y está obrando en nosotros, pero nos hemos contentado solo con recoger migajas en este tiempo. Y lo digo con todo respeto, en vez de estar disfrutando de las abundantes porciones de pan que Dios prepara en sus hornos celestiales para sus hijos. Esta mañana es una mañana de reencuentro, es una mañana de restauración, es una mañana de renovar la presencia de Dios en nuestras vidas. Hermanos, yo te quiero invitar esta mañana. Miles y miles de personas fuera de estos templos están a punto de morir de hambre. Están hambrientas, están hastiados de los programas del mundo y tienen hambre de Dios. Por eso usted ve personas sumamente educadas, con cristales y amuletos en sus cuellos, en sus manos y en sus pies. Visitan al mentalista, al brujo, esperanzados en lograr contacto con lo sobrenatural. Tanto ricos como pobres acuden a seminarios de iluminación, de yoga, de paz interior, y se embullen ingenuamente de cada pedazo de basura que se hace pasar como la última más brillante revelación del otro mundo. Hermanos, debería conmovernos más el hecho de que tantas personas adoloridas por el pecado siguen poniendo sus ojos en el esoterismo, en el espiritismo, en la idolatría, en la astrología, en busca de una guía y de una esperanza para sus vidas. Pero hermanos, aquí tenemos la solución para ellos. Usted y yo tenemos que estar llenos de esa presencia. Usted y yo debemos tener ese poder de Dios. Yo quiero ver un día más. Yo no estoy de acuerdo con esos cánticos que expresamos a veces o cantamos y que dicen: con un momento en tu presencia, con un minuto de tu amor, con un destello, algo pequeño de tu gloria. No, yo no quiero un momento, yo no quiero un minuto, yo no quiero un solo destello. Yo quiero su gloria como Moisés la pidió. Yo quiero ver su rostro. Yo quiero que esa presencia sea permanente en mi vida. Yo no quiero un momento, yo no quiero un minuto. Yo quiero que todo el tiempo Él camine conmigo. Moisés le dijo: Señor, si tú no has de ir con nosotros, más bien no nos saques de aquí. Si tu presencia no nos ha de acompañar, no queremos ir a ninguna parte. El Señor le dijo: le voy a enviar un ángel. No, dijo Moisés, no queremos la compañía de un ángel. Te queremos a ti, Señor, a ti, Señor. Moisés había estado acostumbrado, había visto los milagros, las señales, los prodigios, las sanidades. Moisés había sido receptor de los dones divinos, pero él ya no quería solamente eso. Él le dijo un día: Señor, quiero ver tu gloria. Muéstrame tu gloria. Yo no sé si alguien aquí esta mañana quisiera lo mismo. Si hay alguien aquí que quiera ver la gloria de Dios, le voy a invitar: póngase en pie, véngase aquí adelante. Dígale: Señor, con urgencia tengo hambre de ti, tengo sed de ti. Renueva tu presencia en mi vida. Renueva la búsqueda en la oración por ti. Señor, he recortado el tiempo de la oración. Señor, los afanes de esta vida, mis tareas, mis labores, mis estudios, me están empañeciendo. La visión se me ha estado nublando.
Queremos poder. Queremos poder del Señor esta mañana. Queremos que Él restaure a su iglesia. Oh, que vuelva a haber gloria de Dios, hermanos. Que vuelvan las sanidades, que vuelvan los milagros, que vuelvan los dones, hermanos. Que vuelva el derramamiento del Espíritu Santo, que vuelvan las conversiones genuinas, que vuelva todo eso. Levante sus manos, levante sus manos. Músicos, líderes, hermanos, hermanas. La única manera que Dios va a empezar a renovar su gloria, su presencia en este lugar, es cuando reconocemos que estamos necesitados de eso. El Señor le dijo a Salomón: si mi pueblo se humillare, si mi pueblo se humillare, sobre el cual es invocado mi nombre, y oraren y buscaren mi rostro y se volvieren de sus malos caminos, yo les oiré desde los cielos. Yo les oiré desde los cielos. Oh, perdonaré sus pecados, restauraré, sanaré su tierra. Esta mañana es un momento para restaurar nuestra comunión con Él. Alábalo un momento, alábalo. Dile: Señor, dile: Padre, vuélvete, vuélvete, Señor.